A ver, ¿qué tienen en común un despido que parece injusto y una detención que se siente arbitraria? Pues que en México, la defensa de los derechos más importantes depende de un reloj. Un reloj que, ojo, empieza a correr en el mismísimo instante en que esos derechos son violados. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las herramientas legales más potentes que existen en el país, el juicio de amparo. Y sobre todo vamos a entender por qué sus plazos son literalmente una carrera contra el tiempo. Imaginen esto por un momento. Desde que una autoridad afecta un derecho, un cronómetro invisible pero implacable se activa. No hay alarmas, no hay recordatorios, solo un plazo, uno muy estricto. Y una vez que ese tiempo se acaba, la puerta para defenderse en el ámbito constitucional simplemente se cierra. Y esa es justo la idea central de este análisis. El amparo es una lucha por la justicia, sí, pero es una lucha que se libra con el cronómetro en la mano. Miren, el juicio de amparo no es cualquier cosa. Es, de verdad, la institución jurídica más importante en México para ponerle un alto al poder público y proteger a la gente de cualquier arbitrariedad. Piénsenlo así, es el escudo más fuerte que tiene una persona en su arsenal. Pero, claro, como todo escudo poderoso, tiene reglas de uso muy pero muy estrictas. Y la más importante de todas es el concepto de plazo. Vamos a ver qué significa esto exactamente. En palabras sencillas, un plazo es una ventana de tiempo que no perdona. No es una sugerencia, no. Es un límite absoluto que la ley pone para que alguien pueda presentar su demanda de amparo. Es básicamente el tiempo que se tiene para levantar ese escudo del que hablamos. Y si esa ventana de tiempo se cierra, la consecuencia es drástica. No hay vuelta atrás. El caso no es que se posponga o se aplace, no. Simplemente se desecha. Se pierde por completo la oportunidad de que un juez federal revise si lo que hizo la autoridad estuvo bien o mal. Así de simple. Entonces, para poder entrar al juego y sobre todo tener chance de ganar, es fundamental conocer las reglas. Y en el amparo, las reglas sobre el tiempo son inamovibles. Estas reglas tienen ciertas características que las hacen súper rígidas. Primero, se dice que son fatales, que significa que una vez que se acaba el tiempo, se acabó. La oportunidad se pierde para siempre. Luego, el conteo se hace en días hábiles, lo que nos da un respiro, porque fines de semana y días festivos no cuentan. Un punto clave, el reloj empieza a correr no cuando pase el acto, sino desde que la persona afectada se entera de lo que pasó. Y por último, son de orden público, o sea, no son negociables. Ni las partes ni la autoridad pueden decir, ¡ay, vamos a darnos más tiempo! No se puede. En esta carrera, digamos que hay dos velocidades principales. La regla general para casi todo es de 15 días. Esto aplica a la mayoría de los casos, como resoluciones administrativas o sentencias. Pero cuando lo que está en juego es muchísimo más grave, como el peligro de perder la vida, ataques a la libertad personal o una deportación, el sistema da un plazo especial de 30 días. Y bueno, aquí surge la pregunta lógica, ¿no? ¿Por qué tanta rigidez? ¿No sería mejor ser más flexibles para que haya más justicia? La respuesta está en un principio clave del derecho. Se le conoce como orden público. La idea es bastante simple en realidad. Si los plazos fueran flexibles, ninguna decisión de una autoridad sería definitiva nunca. Imaginen el caos, una incertidumbre legal para siempre. Estas reglas no buscan solo proteger a una persona en un caso, sino darle estabilidad a todo el sistema, para asegurar que los asuntos legales en algún momento terminen. Bueno, suficiente teoría. Vamos a ver cómo funcionan estas reglas en la práctica con un par de ejemplos muy claros. Les presento a María Fernanda. Un lunes 3 de marzo le avisan que está despedida. Ella siente que esto viola sus derechos. Bueno, pues justo en ese momento su reloj personal para defenderse empezó a correr. A ver, su plazo es de 15 días hábiles. Ojo, no empieza a contar el día 3, sino al día siguiente, el martes 4. Y como solo contamos los días hábiles, nos saltamos los fines de semana. Si hacemos la cuenta, la fecha límite para que María Fernanda presente su demanda es el viernes 28 de marzo, y ese día es el último, no hay más. Ahora, un caso mucho más grave. Roberto es detenido sin una orden de un juez. Aquí ya no estamos hablando de un tema laboral, sino de uno de los derechos más sagrados, la libertad. Para casos como el de Roberto, la ley activa el plazo excepcional, 30 días. ¿Por qué el doble de tiempo? Pues porque la gravedad del asunto es tal que se necesita una protección especial, dándole más oportunidad a la persona o a quien sea en su nombre para que pueda actuar. Muy bien, ya que entendimos la importancia de los plazos, pasemos a ver cómo se inicia formalmente esta defensa. Todo, absolutamente todo, comienza con un documento. La demanda de amparo. La demanda en realidad tiene una estructura muy lógica.
Primero hay que decir quiénes son los jugadores. El juez, quien demanda, que se le llama quejoso, y la autoridad responsable. Luego se especifica el acto reclamado, o sea, de qué nos quejamos. Y después viene el corazón del asunto. Se detallan los derechos que se violaron y se explican los conceptos de violación, que es donde se argumenta por qué el acto va en contra de la Constitución. Ya al final se presentan pruebas y se le pide formalmente al juez que proteja a la persona. Como bien lo resume esta idea, el amparo no es un simple trámite. Es, de verdad, el mecanismo de control más importante para asegurar que el poder no se pase de la raya y que los derechos de todos sean respetados. Y con esto cerramos. Hay una herramienta increíblemente poderosa al alcance de la gente, pero su efectividad depende por completo de que se conozcan las reglas del juego, sobre todo las del tiempo. Quizás, entonces, el primer acto para defender un derecho no es buscar un abogado, sino entender que la justicia, a veces, tiene fecha de vencimiento.